es local, es de la casa, pero aparte se ha formado a través de los años con una solidez muy interesante. Es médica, es especialista en genética médica, tiene una maestría en biología molecular, tiene otra maestría en ética biomédica, es doctora en medicina, fue becaria del Centro de Ética Médica de la Universidad de Georgetown, y aparte, acá en la universidad desarrolla diferentes tareas, es profesora de diferentes bioéticas, es investigadora del Instituto de Bioética, también hace varios años es coordinadora del Comité de Ética de la Investigación, es directora médica de Genos, y aparte tiene unos honores que vamos a compartir con ustedes, es miembro correspondiente de la Academia de Justicia por la Vida, es miembro de la Comisión de Ética Médica de la Academia Nacional de Ciencias Políticas y Morales, y es miembro de número de la Academia del Plata, entre tantas cosas más. Hoy va a compartir con nosotros un artículo de reciente publicación que ustedes recibieron, que es Introducción a la Bioética, la frontera entre la investigación y la práctica clínica. Y como siempre, nosotros a modo de introducción, y antes de cederle la palabra a la doctora Moya, vamos a compartir una frase de ella, que está en el artículo, que nos pareció interesante para empezar a pensar, para arrancar, y dice: nuevos desafíos éticos surgen con la expansión multinacional o transnacional de la investigación, que resulta de diferentes necesidades y condiciones de entornos de bajos y limitados recursos. Y usando esto como disparador, y antes de darle la palabra a Graciela, vamos a recordar cómo vamos a trabajar. Vamos a tener un tiempito de presentación con nuestra referente, la autora. Después de eso, vamos a tener un espacio para nutrirnos, para conversar, para dialogar. Y para este espacio vamos a pedir que todos respetemos las mismas pautas. Los que están acá presenciales y los que están en casa vamos a ir tomando turnos, a levantar las manos, los que están por Zoom, y les vamos a pedir que abran los micrófonos para opinar, que no se extiendan más allá de los 2 minutos, así podemos hacer un debate, y sobre todo que no usen el chat, porque el chat nos generaría un debate paralelo que nos va a dejar a varios afuera. Entonces, recordamos eso, y también recordamos 2 grandes puntos a tener en cuenta. Este es un espacio de nutrición, donde todos podemos opinar, donde vamos a crecer, donde vamos a escuchar al otro, y para eso vamos a ejercitar el debate argumentativo, como decíamos la vez pasada, esto de explicar lo que uno piensa, justificando por qué lo piensa, para que el otro lo pueda entender o que piense distinto. Y la escucha activa, este ejercicio que hacemos de escuchar al otro, aunque el discurso del otro no sea afín a nuestros pensamientos. ¿Sí? De esa manera vamos a poder ir construyendo entre todos este espacio y sobre todo encontrar puntos de encuentro. Así que bueno, si estamos todos listos, le damos la palabra a la doctora Moya. Muchas gracias, Graciela. Gracias a vos, Silvia, gracias, Gerardo, gracias a todos los que están acá y los que están por Zoom, por participar esta noche, y bueno, por generar este espacio, ¿no?, de discusión y de charla, en el cual podemos ir introduciéndonos a temas nuevos en bioética o temas que se van actualizando. Y si querés, a la siguiente, mi trabajo parte en esto, más o menos Silvia lo comentó, que es esta frontera entre la investigación y la práctica clínica, ¿no? Es esa situación que vemos, nosotros discutimos en los comités, lo vemos en la práctica todo el tiempo, sobre todo en mi caso yo trabajo en un laboratorio de genética, tengo ahí la dirección médica y bueno, soy como medio responsable, siempre fui de escribir los formularios de consentimiento informado, ¿no? Sobre todo con estos avances nuevos que hay en todo el área de genómica, en el cual sabemos que hacemos un estudio genético, que si bien lo hacemos a nivel asistencial, surgen un montón de datos que pueden pasar a investigación, o ayer mismo casualmente teníamos una nenita con un síndrome que es poco frecuente, que se llama Cornelia de Lange. La bebé nació, nadie vio el diagnóstico, a los 3 meses la internan en el Garrahan por un síndrome pilórico, que bueno, puede ser cualquier otro chico, le ven una cara como que le llama la atención, llaman a la médica genetista, sospecha un diagnóstico de Cornelia de Lange, porque clínicamente es claro para que tiene experiencia de verlo, y hace
3 años, Elena tiene 6 ahora, hace 3 años viene al laboratorio para hacerse el estudio genético. Encontramos una variante que se llama variante de significado incierto, porque era la primera vez que se veía, no había nada publicado en la bibliografía, pero bueno, nos hacía pensar que podía dañar el gen, uno de los genes que está asociado con Cornelia de Lange, pero bueno, quedó ahí como de significado incierto, o sea, no podemos confirmar un diagnóstico. Vino a control una vez al año, y este año cuando viene, aparecen ya 2 publicaciones más con la misma variante, y ahí se empieza a sospechar que está asociada al cuadro clínico. Entonces, si bien nuestro estudio inicialmente tiene una finalidad de asistencia, terminó siendo como un trabajo de investigación, ¿sí? Porque es una variante que es muy novedosa. Entonces, a veces trabajamos en esa frontera entre la investigación y la práctica, donde uno le tiene que explicar al paciente que va a hacer un estudio del cual todavía no sabemos muchos datos. Y yo puedo darle un dato que hoy es incierto y a lo mejor en unos años ya confirma. Entonces decimos, bueno, ¿cómo manejamos esto éticamente? O sea, ¿qué dilemas surgen? Y ahora vamos a hacer un poquito algunos ejemplos de qué es lo que pasa. Pasamos a la próxima. Y una de las cosas que a mí me preocupa también siempre es decir, ¿por qué si tenemos tanta normativa a nivel internacional, a nivel nacional, todavía siguen ocurriendo situaciones de conflicto? Y eso a mí me genera una duda, porque uno dice, bueno, o no se lee la normativa, o se lee la normativa y no importa que exista la normativa y sigo haciendo cosas. Entonces, acá este trabajo me gustó porque habla como a nivel histórico de el primer momento en que a nivel internacional se discute el tema de la investigación clínica, si bien ya había, y Alemania tenía ya normativa respecto a la investigación, ya tenía normativa respecto a consentimiento informado, pero sin embargo sabemos todas las cosas que ocurrieron durante la Segunda Guerra Mundial en los campos de concentración respecto a la investigación. Entonces, bueno, surge Nuremberg, y Nuremberg tiene como puntos centrales, ¿no? El consentimiento informado, que el investigador sepa lo que está haciendo, que ya se haya probado, que sea algo que pueda ser probado en personas. Pero, sin embargo, tenemos casos como el caso de Willowrock, en el 50, o sea, 5 años después, en el cual se le inyectan a chicos, se contagia a chicos con hepatitis A, para ver cómo es la historia natural de la hepatitis A y si hay una gama globulina que se estaba desarrollando en ese momento era funcional, pero eran chicos sanos que se los contagia de forma adrede. Después también teníamos el curso Tuskegee, en ese momento que se estaba haciendo el estudio de sífilis. Tenemos también el tema de talidomida y un montón de situaciones más de conflicto que hacen que dicen, bueno, Nuremberg no nos alcanza, entonces necesitamos otros documentos y sale en el 64 Helsinki con todas las recomendaciones. Helsinki en el tiempo va teniendo nuevas actualizaciones porque siempre como que queda corta para las nuevas investigaciones. Y en el 60 tenemos también este estudio en el Hospital de Judíos con enfermedades crónicas, también en Nueva York, donde el investigador se le ocurre inyectar células cancerosas en vía sanguínea a ancianos que estaban con déficit inmunitario para ver cómo era la historia natural de las metástasis. Y ya teníamos normativa de protección. Después tenemos en los 70 el estudio de contracepción anticonceptivos en San Antonio, en Estados Unidos, que dan a la mitad de las mujeres un anticonceptivo y a la otra mitad le dan un placebo. Entonces uno dice, bueno, pero si esto uno sabe que no se tiene que hacer, sin embargo se hace. Y Tuskegee, que sale en la mitad del ensayo, la penicilina, que sabemos que cura la enfermedad de la sífilis, y nacieron 19 chicos con sífilis congénita, ¿no? Después de eso. Entonces uno dice, hay un médico sentado a un lado del escritorio con lapicera, sello, recetario, y la mujer embarazada con sífilis del otro lado. Él tiene que tomar la decisión, o sea, si le prescribo el medicamento, la tengo que sacar el ensayo clínico y el bebito nace bien. Si no le prescribo el medicamento, queda en el ensayo clínico y encima tengo datos de sífilis congénita. Entonces está esa decisión que es personal. Más allá de la normativa, porque normativa tenían los investigadores.
Después de esto, bueno, siguen surgiendo nuevos documentos, y a partir de Toxicology sale el informe Belmont. Dice, bueno, no nos alcanza, ponemos más documentación. ¿Pasamos a la próxima? Pero bueno, esto no queda acá, y hay gente que también le sigue preocupando todo esto, y este artículo también dice que hay eventos que desencadenan la ocurrencia de nuevos documentos. Entonces también tenemos, bueno, las guías de relaciones, el informe Belmont que habíamos hablado, las guías de relaciones, las buenas prácticas clínicas, y sigue habiendo nuevos documentos que van apareciendo año a año. Piensen que teníamos toda la normativa, y en 2001 se hace un estudio en asma en Johns Hopkins, no se hace en una clínica perdida en la mitad del desierto, de un fármaco que se llama Exametón. Ese fármaco, había publicaciones de los 60 que decían que no estaba indicado en seres humanos porque era sumamente tóxico. Pero cuando hacen el ensayo y se aprueba, la bibliografía que se había revisado es hasta los años 70, no anterior. Y cuando le dan el fármaco a una paciente, Helen Roche, ella fallece por la toxicidad del fármaco. Entonces me dice, bueno, estaba todo, o sea, ¿qué más necesitaban para esto? Pasamos a la siguiente. Entonces, bueno, seguimos teniendo documentos, como yo decía recién, el Consejo Internacional de Armonización, la Conferencia Internacional de Armonización, el Consejo Internacional de Armonización, genera un documento que es el ICH, que son requisitos técnicos, ¿no? Para el registro de medicamentos de uso humano, y da toda una normativa, esto es para Japón, Europa y Estados Unidos. Pasamos a la próxima. Nosotros en América tenemos un documento muy parecido de buenas prácticas clínicas en el 2005, que es el documento de las Américas. La próxima. Las CEOMS también generan estos documentos en 1982, 1993, 2002, 2016, que es el Consejo de Organizaciones Internacionales de Ciencias Médicas, sobre también buenas prácticas en investigación clínica en general, que tiene varias actualizaciones, como ven, ¿no? La última se va a referir a todo lo que es investigación, tanto científica como social, que involucre personas humanas. Pasamos a la siguiente. En el 2001 sacó un nuevo documento, no solo de investigación, sino en los entornos de recursos limitados. Y entornos de recursos limitados es no solo los países en desarrollo, sino aún también los países desarrollados, en los que hay zonas y áreas que tienen bajo acceso al sistema de salud o a la investigación. Pero pasamos a la próxima. Yo la pregunta que me hacía cuando estaba pensando en este trabajo cortito, decía, bueno, sabemos que hay nueva tecnología, mucha tecnología nueva que está apareciendo, que muchas veces se utiliza en la práctica como asistencial, aunque no está validada completamente, pero a veces es la única opción. O es una opción que se supone que es la mejor, porque se está pasando a veces cotidiano con el tema de cannabis, ¿no? Que se venden de cualquier manera, y uno dice, ¿esto está aprobado verdaderamente o no está aprobado? ¿Cuál es la indicación precisa para esto? Entonces, una de las preguntas que yo me hacía era si todas esas actividades médicas que son innovadoras, que son nuevas, que todavía no están probadas, ¿sí? Tienen o no que requerir una revisión ética independiente cada vez que yo las vaya a usar. Entonces, pasamos a la próxima. Yo tengo algunos como ejemplos. Y uno es este artículo, que era el uso, y este artículo yo lo encontré porque me llegó al celular esos videos, creo que llegan cortos. Bueno, este era del programa de Guillermo Lobo que tiene el TN, y hablaba Chilic, que es el hijo de Chilic, que tiene un centro de fertilización asistida como un centro, banco de células madres, y él decía que ahora con las células en las madres hay una opción de curar el autismo. Entonces, que era importante guardar las células. Yo dije, uy, qué raro esto, porque nunca había escuchado una cosa así, entré a buscar, y él habla específicamente de un trabajo que se había hecho en Panamá. Qué raro que se haga en Panamá, que no haya difusión de otros países. Entonces, bueno, entro a buscar el artículo, y el artículo había sido retractado en la revista, ¿no? Y él lo nombraba como, creo, ya evidencia científica. Entonces empiezo a ver por qué había sido retractado,
Y lo que hacían era tomar células del cordón umbilical, mesenquimales de ese mismo paciente que se había guardado, en chicos con trastorno espectro autista, y lo que veían era el nivel de seguridad y unos niveles de unas citoquinas que dice que con las citoquinas aumentan y mejora el cuadro clínico de los chicos. Pasamos a la próxima. Entonces yo empecé a ver cómo era el trabajo y por qué había sido retractado. Y lo que veo que es una primer rama de una fase 1-2, un ensayo clínico, donde bueno, se colocaban de forma repetida estas células en chicos con autismo y ahí se iba viendo qué era lo que pasaba. Dentro de los trabajos, lo que vemos es que había varios efectos adversos, locales, y la verdad es que la mejoría que formaba en los chicos era muy baja. Digo, ¿pero por qué no lo retractaron? Pasamos a la próxima. Y lo que veo es que el journal en que se publicó, que es Stem Cells Translational Medicine, dice que se retracta porque se les cobró a los pacientes para hacer este ensayo clínico. Y todos sabemos, ensayo clínico, fase 1 mide toxicidad. Fase 2 mide fundamentalmente toxicidad y algo de efectividad. Pero son ensayos, estas áreas, estos tipos de fase, están centradas en la toxicidad. Entonces, es un ensayo que si está centrado en toxicidad no le va a dar, no estoy mirando que sea beneficioso para el paciente, no. Estoy viendo si es tóxico o no. Y si encima los pacientes lo tienen que pagar, y están haciendo solo un favor al laboratorio y no un favor, no es un estudio, un ensayo que tenga beneficios terapéuticos para el paciente. Y dice que, bueno, que no pudieron confirmar y que tienen altas sospechas de que esto haya sido de esa manera y eso viola los lineamientos que tiene esta revista. Pasamos a la próxima, pero digo, bueno, seguí mirando a ver qué pasa con este, me encuentro también con este ensayo, en esta forma de ensayo que es pay to play, que es pague para participar del ensayo clínico. Acá es un ensayo que se hace en Colombia, en terapia génica, anti-envejecimiento, se hace para Alzheimer, envejecimiento y isquemia crítica de miembros, en una fase 1, y los pacientes tienen que pagar $1 millón para ingresar. Esto está aprobado por comité de ética, entonces decimos, ¿dónde quedó Helsinki acá? Porque sabemos que fase 1 lo que mide es toxicidad, no mide seguridad, toxicidad, pero no ve ningún beneficio directo de tratamiento para el paciente. Y uno, bueno, miramos un poquito más, y esto se hace en la clínica pequeña de Zipaquirá. Zipaquirá es una ciudad que está al norte de Bogotá, a unos 60 kilómetros, es una ciudad chiquita, y es una clínica que es chiquita con baja infraestructura, y es el único ensayo, es el primer ensayo clínico que se hace en ese lugar. Pero bueno, fue aprobado también por comité de ética, sabiendo que va en contra de la normativa nacional, no sé nacional, pero sí internacional. Pasamos a la próxima, y después está lo que escuchamos todos, el plasma rico en plaquetas, que todavía no hay evidencias suficientes para como tales. Y lo que vemos acá es plasma rico en plaquetas case report. O sea, es un caso. En un tratamiento que todavía no está del todo confirmado, que sea efectivo, y ellos van poniendo, son todos nuevos, ¿no? 22, 2019, 2019, y tratan como distintas condiciones y ven qué pasa. Entonces uno dice, ¿esto qué es? ¿Asistencia? ¿Es investigación? ¿Necesita autorización del comité de ética? ¿O qué pasa con los casos clínicos en los que no es que uno describe algo que le pasó a un paciente con una terapia habitual, sino que está ensayando una terapia nueva que todavía no está aprobada y presenta un caso? ¿Cuánta evidencia puede tener esto? Pasamos a la siguiente. Y decimos, bueno, ¿cómo definimos nosotros un reporte de caso? Y a veces nos ha llegado a nosotros al comité algo que ya ha ocurrido, que es reporte de caso, y piden la evaluación del comité. Entonces, ¿cuánto es un reporte de caso? Bueno, tiene 3 o menos registros, la intervención no tiene una intención de investigación, no contiene elementos de una investigación sistemática, por ejemplo, análisis de datos estadísticos, porque tenemos menos de 3 personas,
y describe un tratamiento, presentación o resultado interesante y no contiene ninguna información identificable del paciente. Eso es cómo se define el ensayo clínico. Ahora, ¿qué responsabilidad, pasamos a la próxima, tiene la persona que decide realizar este caso? Por un lado, la responsabilidad, ¿no? Que el nivel de riesgo, el nivel de riesgo que tiene, la desviación de la práctica común, o sea, cuán alejado está de lo que ya está aprobado, que yo habitualmente hago, los potenciales beneficios, la posibilidad de que sea introducido esto como un procedimiento ordinario, una vez que yo diga, bueno, en pocos casos funcionó, hagamos un ensayo clínico de esto. Y esto es lo más importante, considerar si el riesgo al que estará expuesto el paciente requiere una evaluación objetiva e independiente. Y esto es como lo más importante de todo. O sea, porque el resto de las cosas, el médico en su práctica cotidiana lo puede evaluar. Pero, ¿cómo evalúa esto? Pasamos a la siguiente. Y esto pasa en otras áreas también de la investigación, que es compartir datos. Hoy, gran parte de la investigación biomédica se centra en análisis de datos masivos, o sea, todas las ciencias ómicas, y todos esos datos están online, uno los puede bajar, los puede analizar, puede mirar, y hay mucho uso secundario de datos. Y hay muchos centros de investigación que están viendo, bueno, cómo es el consentimiento informado, cuáles son las aptitudes de las personas para compartir sus datos, cuántos saben de qué se va a hacer con sus datos. Esta es un área también enorme de investigación del uso secundario de datos. Entonces uno dice, bueno, esto, porque mis datos los pudieron haber obtenido en asistencia, y después pasan a investigación. Entonces estoy también en esa interfaz. Pasamos a la próxima. Entonces, como para cerrar un poco, lo que yo veo es que, bueno, no basta con estudiar marcos y códigos éticos basados en reglas y conjuntos de principios, porque a veces hay más documentos y a veces nos hace más tedioso para la persona que no le interesan los aspectos éticos leer la bibliografía. Cada vez hay más, y uno ya está como perdido, el investigador general está como perdido porque no sé por dónde empieza a leer todo esto. Entonces decimos, bueno, ¿qué es lo más importante? Desarrollar competencias básicas en éticas, habilidades, conocimientos y atributos personales para poder identificar los problemas éticos, o sea, que uno tome conciencia de que puede haber una situación de riesgo y tiene que entrenarse para encontrar eso. La educación continua en bioética, que es lo que estamos haciendo, que haya un marco legal claro, y eso puede ser institucional o puede ser a nivel general, a nivel del país, a nivel regional. Esto también, el reconocimiento de la propia responsabilidad en la protección de la dignidad, del bienestar y los derechos de las personas, y el desarrollo de la conciencia médica en el cuidado de la salud. Acá es, más que aprenderse algunos documentos de memoria, es entender por qué es necesario escribir estos documentos. Y pasamos a la próxima, que es la última. Esto no depende solo de los profesionales, depende de las instituciones, o sea que la institución dé un marco para que el investigador o el profesional pueda trabajar, conociendo cuáles pueden ser los riesgos y su responsabilidad, de las organizaciones académicas, de las revistas científicas, porque el trabajo que retractaron ya está publicado. Y hay muchísimos trabajos que se habla más o menos que hay entre un 2 o un 3%, algunas revistas hablan que hay más trabajos retractados que se han publicado y que estos siguen circulando, porque la retracción hay que ir a buscarla, o sea, no es que sale, si yo leí el original y tengo bajado el original, como si yo hubiese leído este trabajo antes que apareció la retractación del trabajo, yo ni me enteraba si yo no volvía a buscar a la que pasaba. Entonces, que evitar la publicación de esos trabajos, que haya recomendaciones éticas internas transparentes, y bueno, reconociendo que la conciencia ética tiene que integrarse en las prácticas y en los comportamientos de los investigadores. Esa era más o menos mi idea, ¿no? O sea, que no basta, y no es suficiente que yo siga publicando y publicando documentos si no trabajo directamente en la conciencia del investigador. Y eso es todo mi trabajo. Muy bueno. Bueno, vamos a abrir vamos a recomendar, mientras vamos modificando un poquito acá de iluminación,
Si quieren disponer la pantalla del hablante para traer en primer plano a quienes estén haciendo sus comentarios. Pero bueno, abrimos a preguntas, a comentarios. Caballero. Bueno, yo creo que ejemplo también sirvió la pandemia, ¿no? Sí. Con los tratamientos, yo creo que ahí hubo también una serie de... Lo que pasa es que no eran 2 o 3 casos como el reporte de casos, sino que era más masivo, ¿no? Sí, la pandemia, la verdad es que en estos, nosotros trabajamos en genética en esa interfase, ¿no? Sobre todo cuando a veces, por ejemplo, hay casos que a veces encontramos publicados 2 o 3 casos nada más, no hay otros chicos ni otras personas que tengan lo mismo. Entonces cuando los pacientes dicen, bueno, yo tengo el diagnóstico, pero dígame qué va a pasar, y no sé, porque a lo mejor el chico más grande tiene 10 años, y no sé qué va a pasar en el futuro, porque no hay nadie más reportado. Y la pandemia sirvió de alguna manera en que los pacientes entiendan que la medicina es una ciencia que está en desarrollo, siempre. Y que lo que digo hoy, que puede estar bien, a lo mejor mañana está mal. Por ejemplo, cuando se empezó a escribir el tema de la diabetes, 1500, 1600, no había tratamiento, no había manera de entender qué era lo que pasaba, ni muchas herramientas. Entonces, ¿qué hacían los médicos? Probaban la orina, dice, es dulce, pierde todo el azúcar por orina, hay que darle más. Porque hay un problema y la pierde. Entonces se empeoraba la enfermedad. Y hubo una época que hay la diapositiva que tengo que es como, bueno, de humor negro. Una princesa en Navarra decía que el polvo de momias mejoraba la calidad de vida de la persona. Y mejoraba la salud, y no te envejecía, y se vendía el polvo de momia, que es sumamente tóxico, y la gente se lo tomaba. Y es lo que nos pasó en la pandemia con el cloro, ¿cómo era con el ácido? No, el óxido de cloro. Entonces, es como que hay que tomar conciencia, uno como paciente, de qué es lo que uno le están vendiendo, y qué es lo que uno va a consumir, y como médico, qué es lo que va a ofrecer y cómo va a orientar a sus pacientes. Pero bueno, en pandemia fue una situación extrema, la pandemia COVID, si bien ya había recomendaciones internacionales del 2006 y del 2006 de Estados Unidos, del Instituto Nacional de Salud, y 2016 de la OMS, de qué hacer en una pandemia, y ya estaba todo escrito, nadie volvió a esos documentos, y estaban escritos todo. Lo que es el aislamiento, cuánto tiempo, cómo hacerlo, todo, las distintas olas. Y se repasó con N1H1, porque ahí fue claro, una... que por suerte esa se autolimitó. Y bueno, también H1N1, que la mujer embarazada, decían que era sumamente agresiva, y en realidad no le daban el Tamiflu, el medicamento, hasta que la enfermedad no estuviese grave, porque tenían miedo de que pudiera producir malformaciones fetales. Entonces las mujeres llegaban al tratamiento cuando ya era una etapa avanzada de la enfermedad. Entonces, bueno, una cosa es importante para los pacientes y para nosotros como profesionales también entender que esta es una ciencia en desarrollo. Y va a estar todo el tiempo en desarrollo. Bueno, perdón, no está todo el tiempo. pero yo también con las vacunas, ¿no? Claro. Cuando empezó con la Sputnik, con dudosa investigación previa, sí. un poco... Sí, nunca, la OMS no la aprobó porque nunca presentaron cómo le habían hecho. Y se vacunaron unos cuantos. Dos. Yo sabía. Dos. Sí, con Nazareto, docente de biología. Yo estoy de acuerdo. Las Sagradas Escrituras realiza así el amor al prójimo. Todo lo que se puede obligar a un ser doliente está bien. Como muy bien usted explicó, se cuelan, hay traficantes de mentiras en la medicina, lamentablemente. Yo no estoy de acuerdo con alguien que dice que puede extender la vida. ¿Por qué? Porque el libro sagrado, sobre leo 2 pedacitos nada más de los muchos que hay, nos anticipan, miren que el concepto tiene que miles de años ya escrito, Dios sabía lo que iba a pasar. Por eso inspira diciendo, en el Salmo 90:10,
El tiempo de nuestros años es 70 años y 80 si somos robustos. Otro salmo, el 139:16, dice: tus ojos veían todos mis días, todo lo que estaba escrito en tu libro, y contados antes que existiera uno de ellos. Es decir, la existencia de la vida está manejada por Dios. Si los avances se encuentran dentro de los propósitos de Dios, que siempre Dios es el que tiene la última palabra, según mi experiencia como docente de teología, doctor, esto es una casa de fe que abre la puerta y recibe a todos los que quieran creer, sobre todo desde el punto de vista de lo que dice acá la Función Sagrada de la Escritura. Debemos de encomendarnos siempre a Dios y rogar que el profesional que nos atienda pueda tener la asistencia divina para dar el diagnóstico correcto. Usted dijo que hay una gran confusión, una media, una que está para un lado, otra para el otro. Esto trae más que una enfermedad, angustia al alma. Sí, totalmente. Y se han comprobado, yo sigo atendiendo desde la pandemia, casos de personas que llaman desesperadas, después que se dieron la vacuna, fueron al psicólogo, fueron al psiquiatra y no encuentran paz. Y la encontraron cuando yo les refería la propuesta de este único libro. Entonces, valora la ciencia, pero la ciencia siempre debajo de la voluntad de la Iglesia, que domina todo y de nuestros días sin que falte ninguno. En otra versión dice: en tu cuaderno estaban anotados mis días sin que falte ninguno. No nos vamos a morir antes de lo que Dios dispone. Y vivamos en este tiempo con la paz de Dios. Gracias por escucharme. No sé si alguien que esté conectado quiere hacer un comentario o alguna pregunta. Pero mientras se piensan que preguntar, pues. Bueno, dale. Porque vos trabajás. Dale. Sí. Hola, soy Federico. Yo tengo dos preguntitas. Una más de aclaración y otra más como para que explayes un poco más. Pero aprovecho que esto está siendo grabado para manifestar mi agrado de estar acá participando con Graciela. No nos conocemos, pero yo seguí la participación de Graciela como ponente en el debate parlamentario de 2020 sobre la legalización del aborto. Fue un momento complicado y tuviste una posición muy valiente en esa presentación. Así que para mí es un gran placer estar acá con vos. Bueno, muchísimas gracias. Quería dejar eso explícito, acá tengo que quedar grabado. Tengo dos preguntas. La primera es esta. En este asunto de vinculación entre investigación y práctica clínica, hay como muchos problemas diferentes que están involucrados. Parece que hay un problema que tiene que ver con lo que se hace con los datos que se recogen en esa investigación. Hay otro problema que tiene que ver con si la información eso no es lo suficientemente clara, explicarle a los pacientes o a los equipos de investigación qué significa que está en fase 1, si está en fase 2, si lo saben o no. Es el problema de las intervenciones no probadas. O sea, todo eso me parece que tiene como problemas diferentes, morales diferentes y específicos, que cada uno se manejan, se resuelven de manera diferente. Hubo un caso muy concreto que fue el de Charlie Gard, que lo traigo a cuenta porque participó su santidad en defensa de la familia de Charlie Gard, que quería llevar a su hijito, que tenía una enfermedad congénita media complicada, a hacerse un tratamiento no probado, a Estados Unidos. Finalmente eso no se aprobó, los jueces del país, que era Alemania o de Inglaterra, realmente no fueron, no viajaron y el chico falleció. Pero la discusión era la misma. La discusión era: hay un tratamiento no probado. ¿Tenemos que permitir que los padres de este chico lleven al chico a hacerse el tratamiento no probado? Sí, no, ¿por qué? Bueno, ese es un problema que pone en juego el consentimiento de los padres en vinculación con una persona vulnerable que es un niño, en ciertas condiciones informativas que son muy pobres, bueno, todo eso. Decía para señalar los problemas que hay en esta maneja de cosas. ¿Respondo esta parte? Mi pregunta es esta, perdón, Sí. me fui. Mi pregunta es esta: no entendí por qué
¿qué parte del protocolo de Helsinki estarían violando estos ejemplos que vos mostraste de Colombia, sobre todo, de las personas que pagan $1 millón para participar de una investigación fase 1? En principio, no me quedó claro si fue un problema de información maliciosa o mal manejada, si fue un problema de no cumplir con el principio de no maleficencia o de vinculación entre los riesgos y los beneficios de la práctica. Eso no me quedó claro. Te dejo esa como primera pregunta como para que aclares ese punto. Helsinki aclara que los ensayos clínicos los tiene que pagar el patrocinador, no el participante. Sobre todo los de fase 1, porque no le dan ningún beneficio, no está aprobado y no tiene por qué pagar porque es un beneficio a la larga para la empresa, porque si esto funciona, las regalías van a quedar en la empresa. Ahora, si esto no funciona y el paciente se muere y lo paga él y el patrocinador no tiene un seguro, o el paciente queda con secuelas y lo pagó él y el patrocinador no tiene un seguro y un respaldo para después cuidar a las personas que han participado en los ensayos clínicos, porque los ensayos clínicos, sobre todo en fase 1, necesitan seguros. Los seguros son caros, porque no sabemos qué efecto puede tener lo que yo estoy aplicando en una persona. Si bien ya fue probado en animales vi que la toxicidad era baja. Ahora, si yo hago un ensayo fase 1, necesito un buen seguro por cualquier cosa que le pase a la persona que participa, esté yo cubierto, aunque sea económicamente. Es un problema de, digamos, ¿puedo hacer un follow-up? Sí. Eso es un problema en todo caso para el patrimonio de la empresa. Me parece ser un problema moral. No, es un problema moral porque si yo te invito a vos a participar en un ensayo clínico, ¿no? Supongamos estas personas que entran al ensayo clínico, quedan con una secuela, pagaron ellos, sí. Quedan ellos con una secuela de por vida, que les imposibilita trabajar. ¿Quién se hace responsable? Por eso, entiendo lo que caso del ejemplo. Es de la protección de la persona. Pero si el ejemplo es, yo te ofrezco toda la información relevante, estás en fase 1 de algo que no sabemos cuáles pueden ser las consecuencias, pero sabemos que es potencialmente... Si yo a una persona con sentido común le digo, en esta fase lo que voy a probar es toxicidad y no vas a tener ningún beneficio, no me interesa qué beneficio tenés, yo no creo que nadie participaría. Pero es un problema entonces de mal manejo de la información, entonces, que no se le dio a los participantes. No es un problema que paguen. Hay una normativa internacional que viene desde Helsinki diciendo que, porque vos podés coaccionar a la persona, vos podés obligarla a hacer algo, digamos, en consentimiento informado, uno de los puntos es la no coacción, la no coerción. O sea, yo te puedo inventar, digamos, yo como médico, y eso yo lo hablo con los alumnos, uno tiene un poder enorme de cómo transmite la información. Entonces, si yo quiero que el paciente haga algo, se lo voy a transmitir de tal manera que lo va a hacer. Estoy de acuerdo, por eso quiero entender. Entonces, acá, por eso, la idea es que el paciente esté lo más neutral posible, que no dependa de él ninguna decisión que depende del protocolo, porque en el caso de la fase 1, sobre todo, quien se tiene que hacer cargo de todas las complicaciones es el patrocinador de la investigación y el investigador. Porque, digamos, yo como persona o en sentido común no formaría parte de un ensayo clínico de algo que no sé si me va a dañar más de lo que estoy o no. Cuando el objetivo no es, sí, curarme ni tratar. Yo no participaría tampoco, quiero entender el punto. Creo que el punto es que las personas que tienen esta posibilidad de incluirse en un protocolo de fase 1 son personas que tienen una vulnerabilidad importante. Y ahí radica tal vez el tema. Al ser muy vulnerables, son manipulables por todo el sistema, incluso por otros varios investigadores. Entonces, en la vulnerabilidad no estoy respetando su dignidad como persona, porque son vulnerables. Ese es el punto claro. Estoy totalmente de acuerdo, pero eso es paternalista al principio de la bioética. Pero el punto es que este era un ejemplo anti-edad. Son paternalistas, pero el principio de bioética principialista. Bueno, lo de bioética personalista tratan de mirar otra mirada distinta. También depende de la corriente. No, si yo quiero pagar y participar, yo quiero pagar y participar porque me interesa participar, aunque te pueda parecer racional quiero participar y pagar $1 millón, me dicen, no, un momentito. El sí que dice que no podés. ¿Sabés qué pasa? Perdón, ¿puedo? Cuando igual está bueno digamos, que escuchemos diferentes opiniones y diferentes, digamos,
miradas sobre el mismo punto. Algo que se nos está pasando, que quizás sí es importante, es que quien tiene la posibilidad económica de pagar para ingresar a un ensayo en fase 1, está esperanzado de que funcione, porque si va a entrar a un ensayo clínico, claramente tiene un mal, una dolencia, una enfermedad para la cual está buscando respuesta. Y en ese contexto no es libre para decidir. No es el ejemplo de Colombia. No, Pero no es el único ejemplo No, que yo por eso preguntaba ese ejemplo. Tenía que ver con la Por longevidad. eso preguntaba ese ejemplo para entender el punto. Si era un problema de plata, era un problema de información, era un problema de qué. Un problema de protección de la persona. Porque también el paciente puede tener una situación psiquiátrica. Y, Pero el procedimiento no es válido. bueno, pero ¿cómo sé yo que no Pero es no válido? tampoco. ¿Cómo sé que no es válido? Porque la persona tiene que cumplir con ciertas características Bueno, cognitivas. pero a lo mejor mi ensayo pide personas que tengan Alzheimer. Tenemos aquí ¿Cómo se puede a lo mejor tomar una decisión en esas circunstancias? Sí, yo lo que decía es que el poder adquisitivo no lo libera de la vulnerabilidad. Lo Porque expone a veces. justamente puede ser vulnerable por las razones que dio Silvia. Estoy totalmente de acuerdo. Por eso preguntamos específicamente por el caso de Colombia, que era para un estudio de longevidad. No, Alzheimer, Vale. envejecimiento y isquemia severa anemia. Porque el título fue un poco Claro, verdad, porque el ya título era un antes, título como para llamar la está más atención. vendedor. Pero eran los ensayos son 3 ensayos clínicos con la misma terapia clínica. Igual siempre, y cuando discutimos en bioética, a veces no discutimos tanto de fines, que en estos casos sí, no discutiría de fines, sino que discute también de medios, de cómo llevo yo a la práctica esto. Total. Y hubo un caso parecido, hace unos años, me llama un abogado conocido mío y me dice, tengo un paciente que el bebito nació con una asfixia perinatal, está con una parálisis cerebral, los papás le ganan el juicio a la empresa, a la cobertura y al médico y le dieron $50.000. Y encontraron en China una investigación que la hace un médico de la Universidad de Michigan con células madre que cuesta $40.000. ¿Te parece que la hagan o no? Yo sé, mira, ya con los datos que me das, sin saber de qué se trata, te digo que no. Primero, porque es un ensayo clínico y el paciente no paga el ensayo clínico. Porque esta gente, es claro, está en una situación altísima de vulnerabilidad. O sea, si yo tengo un hijo con parálisis cerebral y me dicen que me lo van a curar con unas células y que tengo que pagar eso, digo, yo vendo, hago lo que sea para que lo curen. No está probado científicamente eso todavía. Y segundo, ¿por qué el médico que es de la Universidad de Michigan se va a trabajar a China? Porque China tiene menos normativa de protección de las personas en investigación. ¿Por qué no lo hace en su universidad de Michigan y me lo hace gratis? Porque no está aprobado, y van a aprobar conmigo. Entonces, en ese sentido uno sabe que, como decía Silvia Gerardo, las personas están en situación de alta vulnerabilidad y corren un riesgo de ser expuestas a su vida y su salud, y aparte quedarse sin el dinero que ellos tienen en este tipo de ensayos. Acá el problema es el investigador, más que la persona que participa, y que no tiene claro, o lo tiene claro y no le importa, la normativa que hay y la protección de las personas. Porque yo como médico no se me ocurriría decirle a alguien que pague algo para experimentar con esa persona. Sí. ¿Qué pena tiene desconocer la normativa? En realidad, desconocer la normativa no tiene ninguna. Son los efectos que ocurren por desconocer la normativa. Depende de lo que haya ocurrido. Yo creo que ahí está el problema, porque cuando algo está prohibido, debe tener una pena. Porque si no tiene una pena, hay una normativa, pero es un marco y queda en la voluntad del... Pero una cosa es qué normativa yo conozco o qué no conozco, y otra cosa son los efectos que puede ocurrir de una normativa que yo no conozco. Si hay una normativa y no la conozco y yo cometo ese delito, es el delito, no el no conocimiento de la normativa. Eso lo puede empeorar o lo puede atenuar. Pero por ahí, cuando usted estaba explicando, creo que dijo que la normativa a veces no es suficiente. Ellos saben la normativa y sin embargo
exceden, se abusan de su lugar y se dejan en una decisión A ver, voluntaria. por ejemplo, te hago una pregunta general. La historia clínica, ¿sabes cuánto tiempo hay que guardarla? Bueno, Esa es una ley que todos ciudadanos tenemos que saber, porque todas las leyes están en el boletín oficial y como ciudadanos tenemos la obligación de conocer nuestras leyes. Entonces uno eso lo tendría que saber. Son 10 años de la institución o el médico, y una vez pasados los 10 años hay que llamar al paciente, si no se lo contacta, se llama a la cobertura de salud del paciente, si él no se lo puede contactar a la cobertura, se manda la historia al Ministerio de Salud. ahora con las historias críticas online, los datos... Igual No, hay hay obligación. obligación también de guardar. Sí, pero bueno, por eso yo digo, el conocimiento de la normativa tiene que ser de todos, lo que pasa es que no la conocemos, a veces no la leemos, o si la leemos no nos importa. Pero el problema no es no conocerla, sino que yo voy a hacer una acción que puede tener un riesgo, y ahí sí yo tengo que saber qué normativa estoy utilizando. Pero todos tenemos historias clínicas. Ahora, muy pocos sabemos cuánto tiempo hay que guardar. Un comentario con respecto a las consecuencias, que si bien vos destacabas que deberían ser legales, o por lo menos empezar a pensar en ese camino, también hay consecuencias que tienen que ver con la divulgación y con las patentes. Un ensayo clínico que no siga las normativas internacionales o que no tenga el aval de un comité de ética de la investigación acreditado, no se puede publicar en determinados medios. O no se pueden patentar determinados productos que no han seguido la vía que deberían seguir. Por supuesto que siempre existen lugares donde publicar, y por supuesto que tristemente esto, como plantea Graciela, digamos, estamos entre un lado y el otro y esta frontera es muy flexible y muy laxa. Pero realmente una de las grandes estrategias podría ser la firmeza en la difusión para los ensayos que no cumplen con las normativas vigentes, la firmeza en la obtención de patentes, ¿sí? Eso es algo que, digamos, que tiene que ver por un lado con la presión digamos, del colectivo científico y por otro lado con la presión social, ¿sí? Son responsabilidades diferentes que aportan miradas sobre ese mismo problema. Sí, coincido totalmente, pero ahí como que nos basamos en la buena fe, en la decisión personal de gente honesta. Pero creo que hace falta penas cuando la normativa se pasa por... No, pero existen, hay. Sí, pero usted dio un montón de casos donde la normativa se violó y se... Sí, pero Tuskegee tuvo su pena posterior, años mucho más tarde. Cuando la disculpa Son disculpas presidenciales. Bueno, pero es una Bueno, pena. el tema es que no es, la ley lo que tiene es una acción preventiva, ¿no? Entonces, lo que hay que buscar es eso, evitar que ocurran los daños a las personas. Hay un comentario que hice por el chat, pero vamos a dar la palabra a Isabel. Isa, si querés. Hola, ¿qué tal? Perdón por llegar tarde. Que se hablarnos. puso interesantísima la charla. Se puso interesantísima la charla. Y yo quería decir que la vulnerabilidad... Escuchamos, Graciela. Perdón, Isabel, escuchamos. ¿Tenemos abierto? ¿Estás hablando? Sí, estoy hablando. ¿Se escucha? Se vuelve a mutear. Estás- Hola, ¿se escucha o no se escucha? Está muy bajito. Para que Tiene que subamos. subir el volumen. Para ahí la tenés que desmutear. No, se escucha pero bajito. Ah, mirá, está así el sabor. Perdón, ¿ahora se escucha? Isa, Isa. Ahí estamos. ¿Se escucha ahora lo que estoy diciendo? Escucha bien ahora. Bueno, el punto clave que en esta discusión que se puso picante y se puso buenísima por eso, es el driver. Un comité de ética en investigación es el nexo que pone la norma articulada en un proceso que es de compliance, de cumplimiento, con actores que tienen intereses contrapuestos. Entonces, se parte de la base de la vulnerabilidad, que es esto lo que quiso poner en valor
Graciela, en toda esta discusión. Entonces, la vulnerabilidad opera en presunción a favor del participante en la investigación. Imagínense que una investigación es un consorcio de intereses yuxtapuestos en su gran mayoría o que funcionan en coalición. El Comité de Ética en Investigación evalúa el diseño. Es decir, que la norma impacta antes con carácter normativo, pero la praxis moral que impone el Comité de Ética en Investigación es la que recepciona la autoridad que lo aprueba. O sea que fíjense el driver, el motor que tiene el análisis de diseño que analiza justamente y delibera un Comité de Ética en Investigación. O sea, formarse, comprender cómo funciona un Comité de Ética en Investigación es clave para que toda esta presunción ocurra. Sí, el otro es una... Galena, o si estás hablando de algo, cerrar el micrófono, por favor, o que se superpone. Muy interesante, no, pero no escuchaba. Empecé la imagino, ¿no? Magdalena está participando en la reunión. Si te hace un comentario, y si no, cerra un poquito el micrófono, por favor. Gracias, Magdalena. Bueno, gracias Isabel, sí, más o menos es así. El tema es que el ensayo de Colombia estuvo aprobado por Comité de Ética. Entonces, si bien debería ser el último bastión, digo, de seguridad respecto a la protección del paciente en los protocolos de investigación, hay que ver también cuál es la formación del comité y qué es lo que piensa la gente del comité respecto a este tipo de ensayos clínicos. O la vulnerabilidad, ¿no? Sí, o la vulnerabilidad de la persona. Si bien hay normativa, pero hay a veces otros intereses creados respecto a la situación. ¿Y cuál es el control que recibe el comité, las auditorías que recibe? ¿Sí? Eso también es para tener en cuenta. Sí. El trabajo de Panamá, yo lo estuve mirando, revisando, en ningún momento dice que fue aprobado por comité, ni cuál fue el comité que lo aprobó. Así que bueno, ahí tampoco sabemos qué es lo que pasa. Igual, como bien decías, los criterios de armonización a nivel internacional tienden a ese criterio de que pase por un comité de ética y que haya una normativa uniforme. Entiendo que todavía no logramos un rapport muy importante, pero bueno, a eso se tiende, ¿no? Sí. Bueno, ahí está el rol del Estado como, digamos, contralor de que esta norma se cumpla. Lo que pasa es que no siempre el Estado está presente. El Estado lo desconoce. ¿Perdón, Isabel? Y justamente hay que tener, no en el caso concreto que vos analizás, Grace, pero vamos al caso concreto de cualquier diseño de investigación. El Estado lo desconoce mayormente porque hay que entender cómo funciona el Estado como contralor, no es una generalidad. En materia de investigación, donde opera innovación, o sea, tenés varias carteras, pero sobre todo tenés agencias que regulan intereses también yuxtapuestos dentro del mismo Estado. Entonces, hablar de un contralor estatal, si no se discierne y no es discernido esos roles y esas cuestiones deficitarias también por quienes analizan, muy probablemente la interpretación de la vulnerabilidad de esos sujetos y del modelo del diseño también fracase. Sí, en principio yo creo que el primer nivel de protección del participante es el mismo investigador, que es quien diseña el proyecto y sabe qué va a hacer y qué no va a hacer. Después tenemos el comité de ética, antes que salga la investigación a desarrollarse, y el comité de ética se va a basar en la normativa nacional e internacional. O sea, desde la nación está el poder legislativo, que nos va a decir, bueno, qué cosas se pueden hacer y qué cosas no. Y desde los ministerios, el Ejecutivo pondrá también sus límites y ordenará un poco cómo se lleva a cabo la práctica de la investigación. Y el último bastión que tenemos que también hay que formar es el mismo participante, ¿no? El de decir, bueno, yo participo en esto y en esto no, y sé en dónde voy a estar expuesto y en dónde no, ¿no? Que es lo más difícil porque, lo que decíamos, si uno tiene una condición de salud y quiere que se lo solucione
solucionen y no le importa cómo, bueno, ahí puede aceptar que se ocurran cosas que vayan en contra de la misma protección de la persona. Roxana Centurión, querés un comentario en el chat, pero por favor, si querés contarnos sobre tu parecer. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas Bueno, muy interesante la charla. Yo lo que quería aportar es el concepto de integridad científica, que me parece muy interesante en estos casos abordarlo para todos los estudios, porque si bien el comité de ética va a funcionar antes y durante la investigación, es también útil una evaluación posterior, y para ello también son útiles las comisiones de integridad científica, y en esto tiene mucha importancia también lo que son los editores y revisores de las revistas. Más que nada porque hoy estamos en una época de infodemia muy marcada, y los conflictos de interés no pasan solo por el lado financiero, por el lado de las patentes, sino también que pasa por el lado no financiero, por factores individuales también inherentes a los científicos, como la reputación científica o la vanidad, pero también hay un factor muy importante que son los organizativos, y esto tiene que ver con lo institucional. Y me parece muy importante remarcarlo porque hoy se está viviendo un estrés científico también por el hecho de tener una cantidad de artículos a publicar por año que genera esto de una infodemia y, ¿por qué no?, propensa también situaciones de fraude científico. Y cuando hablo de fraude científico, hablo de fabricación de datos, falsificación, plagio, manejo de los datos también, porque los manejos de los datos deben ser accesibles para una revisión, ni hablar de lo que son los open access de las revistas, que también los que son de libre acceso tienen un costo que está pagado muchas veces por las universidades o por las instituciones. Entonces me parece muy importante hablar de integridad científica y hablar de una evaluación posterior a la investigación y posterior a la evaluación de los comités de ética de la investigación. Así que bueno, nada, ese es el aporte, y bueno, agradezco por la participación y muy buena la charla. Bueno, gracias Roxana, la verdad es un tema enorme. Hay journal, hay sociedades de integridad del investigador, y es un tema gigantesco, pero bueno, todo lo que vos nombraste es algo que también el comité puede de alguna manera colaborar, pero también están las revistas científicas. El trabajo sobre células madre Sí, que apareció en Nature, The One, también es un claro ejemplo de que una revista de supuesta prestigio, primer nivel, prestigio publica, que después bueno, hubo que retractarse, sí, y que le costó bastante prestigio a la revista. la revista también. Así que eso, por un lado. Y por el otro lado también ciertas prácticas que no terminan, por ejemplo, el trasplante cardíaco con el corazón de cerdo, en realidad no pasó por un comité de ética, sino que pasó por la autonomía del paciente, que se le propone algo que nunca se había hecho en un humano, y como era una persona que creo que tenía una condena carcelaria y pocas expectativas de recibir, o sea, no calificaba, no calificaba para ser receptor por su condición clínica y por su condición era incapaz de pagar el
trasplantes, un seguro que lo podía cubrir. Entonces una universidad le plantea que podía, si quería, exponerse en cierta forma a este trasplante cardíaco con un corazón de cerdo que funcionó un poquito y fue también como una bomba mundial, pero realmente el trasfondo de eso, que suena, o sea, como decía recién Roxana, la infodemia, ¿no? Donde salió publicado por todos lados, el médico que lo hizo apareció en una serie de publicaciones, en artículos muy citados, que en realidad tampoco estaba muy probado, y no está probado inclusive el riesgo de contraer enfermedades no humanas en el humano, ¿no? Sí, ahí es como siempre dónde me paro, ¿no? Si me paro que me interesa más el avance científico, o me paro más en la protección de la persona, aunque el avance científico sea más lento. Y ahí yo creo que, bueno, eso se ha parado, y está también la situación de extrema vulnerabilidad, ¿no? Porque tener su enfermedad, estar preso, que ya pensar que tu vida ya no vale, y te dan esa opción, y decir, bueno. No, pero tú lo que dijiste al final, Graciela, Sí. que el avance científico sea más lento. Nadie está en contra del avance científico. Al contrario, uno dice, cuidando a esto, tal vez llegamos a la misma conclusión, pero con los cuidados correspondientes, teniendo en cuenta a la persona, su criterio de vulnerabilidad. Vos pusiste en un caso de un paciente vulnerable, claramente, no quiere decir que no avancemos, pero tal vez hay que hacerlo más lento, no acelerado como estamos habituados a hacer constantemente en la sociedad. Si entendemos la ciencia como un fin o como un medio. Si la entendemos como un medio, iremos más lentos, lo que queremos a la persona. Si la vemos como un fin, y tenemos miles de ejemplos desde el comienzo, desde la Segunda Guerra Mundial en adelante, un montón de documentos, lo que importa más el avance científico que la protección de la persona. Y eso es como el mundo líquido de Zimbabue, ¿no? Sí. Y esto es clave, es clave de esa discusión. Un caso interesante que se dio recientemente durante la pandemia del COVID fueron con los Human Challenge Trials, ¿no? Con las personas que se ofrecían voluntariamente a que se les inoculara el virus del SARS-CoV-2 para probar potenciales vacunas. Eso era voluntario. Eso era voluntario. No había, sin embargo, un montón de gente que se opuso a eso. No, mirá, es muy riesgoso. Yo entiendo que ustedes quieren, son altruistas, benefactores de la humanidad, pero no les vamos a permitir que se inoculen el virus, ¿no? Quizás nos evitamos el avance de vacunas mucho más rápido. Y es una línea súper delgada. Una línea muy delgada. Entre, digamos, qué es lo que está bien y qué es lo que está mal en esos casos. Pero bueno, el comienzo de la investigación científica fue de esa manera, ¿no? Así como altruista. Fue la vacuna contra la rabia y lo que fue la vacuna contra viruela, como llegó a América, ¿no? Estaba de Inglaterra, como llegó a América, ¿no? Eso también es algo que hoy se analiza, es una locura, porque lo que hicieron fue, creo que fueron 30 niños huérfanos, entre 3 y 8 años. En ese momento la vacuna contra la viruela, digamos, los chicos se contagiaban la viruela vacuna, y se iban pasando, y los contagiaban de 3 y se iban pasando de 3 a 3 para tener el tiempo de llegar en el barco a América. Y con la promesa de que cuando los chicos llegaran los iban a adoptar, iban a ser adoptados por familias, y esos chicos iban a vacunar al resto de la gente que llegara. Bueno, el tema es que murieron, llegaron a Estados Unidos, creo que de los 30 llegaron 9, 10, el resto fallecieron en la travesía. Pero hoy una cosa así sería impensable, chicos, de 3 a 9 años y huérfanos, sería impensable hacer un ensayo clínico o generar un viaje de ese tipo. Pero así como llama la atención y resalta y uno le hace ruido escuchar el camino que se eligió, hoy en día también se están eligiendo caminos que hacen ruido, y que está también en nosotros empezar a mirarlo, ¿sí? Tenemos una gran herramienta que es la presión que podemos hacer también como comunidad. Claro. Yo tenía una pregunta de otro tema, Graciela. Vos hablaste de varias estrategias para tratar de cuidar a las personas que participan, para estos pacientes que por momentos se transforman en participantes de investigación, después pasan a ser pacientes
para ordenar esto. Dentro de las herramientas que mencionaste, bueno, está el marco legal, por supuesto, toda la normativa que conocemos, que bueno, hay alguna que pronto va a cumplir un siglo. Pero vos cumplís roles diferentes. Tenés el rol asistencial, tenés el rol de investigadora y tenés el rol de miembro de un comité de bioética. ¿Desde dónde podemos, o de dónde se podría empezar a generar esta conciencia ética? Porque hasta hace poco se pensaba que, bueno, trabajando en la educación de grado, podemos conseguir que los futuros profesionales del equipo de salud o los futuros investigadores tengan una mirada distinta. Sin embargo, a pesar de que en muchas partes del mundo hacen bastante, y en nuestras latitudes quizás hacen menos, hay asignaturas que tienen que ver con bioética, con ética, formación en valores, no lo estamos logrando. ¿Cómo podríamos trabajar? ¿O hay alguna idea que se haya probado, que conozcas, que pueda reforzar esta conciencia ética? ¿O pasa por otro lado? No, yo creo que pasa, digamos, desde mi mirada personal, ¿no? Sí. Primero por lo que te sucede en tu casa. Y generar esa mirada empática respecto del otro, y saber que el otro no es alguien que tengas que usar o que te puedas usar para beneficio científico o tuyo, ¿no? Entonces creo que primero está lo que uno aprende en la casa, eso es con los valores. Con los valores familiares, y como Don Darío decía, ya a partir del año y medio, sabes lo que está bien de lo que está mal, ¿no? O sea, empezar desde muy chiquitito. Eso me parece que es central. Después de eso, bueno, lo que es la formación a nivel académico, que uno pueda tener y insistir en ese tema, y después el ejemplo del profesional con el que uno se forma. Yo a veces a los alumnos les digo, vayan a acompañar a los abuelos al médico. Porque primero, el abuelo va a estar chocho, va a decir, mi nieto, de medicina, está acá conmigo y me acompaña en la consulta médica. Segundo, porque van a saber exactamente qué es lo que tiene, van a aprender un montón, porque los abuelos siempre están polimedicados y tienen muchas enfermedades, muchas condiciones complejas de salud. Y tercero, van a ver del lado de acá del escritorio cómo es el médico que los está atendiendo, ¿no? Y ver qué cosas, yo siempre digo, los ejemplos del otro pueden ser por la negativa o por la positiva. Decir, me encantó cómo hizo, voy a hacer igual, o no me gustó cómo hizo, no voy a hacer esto en mi práctica médica. Entonces, eso también, bueno, poder aprender por lo positivo o por lo negativo de estos contactos con otros profesionales. Y lo otro es también a los pacientes. Yo a veces los pacientes, yo casi todos tienen enfermedades poco frecuentes, y a veces te dicen, bueno, pero a lo mejor en el ensayo, yo digo, tráiganme protocolo de investigación y consentimiento antes de entrar al ensayo, y lo vemos juntos. No entre un ensayo sin haberme traído esto, porque muchos están como muy desesperados y quieren ver qué opción hay de tratamiento, de investigación. Digo, tráigame el protocolo, lo que le dan a usted, y ahí vemos, y lo analizamos juntos. Porque bueno, para darle otra herramienta más, para poder tomar una decisión lo más objetiva posible. Pero creo que pasa más que nada por la formación personal, o sea, yo eso también lo hablo en clase. En la Segunda Guerra Mundial hay unos artículos muy interesantes que hablan de cómo participaron los médicos en los campos de concentración y en estos programas de exterminio de las personas con discapacidad. Y hay un trabajo, creo que es de Seidler o Sandler, en la publicación, en la que él dice, bueno, había como separado, ¿no? 3 tipos de médicos. Unos que, digamos, los médicos fueron los que más firmaron formar parte de la política nazi. Pero los profesionales, los que más adhirieron a la política nazi. Entonces había médicos como Haller Borden, que él hacía investigaciones neurológicas, porque aparte era el momento de la ciencia médica, donde estaba toda la neuropatología en auge. Entonces él hacía investigaciones neurológicas y describió varias condiciones. Entonces le pedía a la gente de los campos de concentración, dice, bueno, cada vez que yo tenga un chico con esta condición, yo quiero que ustedes eliminen también a un niño de la misma edad, del mismo sexo. Les enseñó a trepanar el cráneo, sacar el cerebro, les dio los fijativos, las jarras, todo, para que le preparen los cerebros. Para él después comparar el normal con su paciente con patología. Porque fue también la época de
el programa Acción T4, que duró unos años, era un programa de exterminio de personas con discapacidad. Los médicos y las enfermeras tenían que llenar una planilla, primero fue de niños recién nacidos hasta los 3 años, y cuando llenaban la planilla, pasaban a buscar a los chicos, se los llevaban como a un centro de alta complejidad de cuidado, y en realidad terminaban exterminando a esos chicos. Después el programa siguió, hasta los 3 años anduvo bien, siguió hasta los 18, y después siguió hasta los adultos, hasta que finalmente se dio de baja el programa. Pero habrá estado funcionando alrededor de 3 años ese programa. Entonces hubo médicos que se aprovecharon de ese programa para el rédito personal, para el avance científico, y la verdad tuvieron un montón de pacientes y hubo un montón de investigación por eso. Hubo otros como Kreuzfeld, el de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, en aquellos momentos, que él también era neuropatólogo, psiquiatra, y trabajaba en un servicio y era jefe de servicio. Y él sabía que esto existía, pero dice, si yo me voy, van a poner a uno peor que yo acá. Entonces, a los pacientes que podía les cambiaba el diagnóstico, hablaba con la familia, los mandaba a la casa y les decía, llévatelo porque acá él corre riesgo. Entonces salvó a mucha gente, pero tuvo esa postura, que este investigador lo pone como intermedia, pero bueno, el justificativo de él era, si se iba de ese lugar, iban a poner a alguien peor y que iba a mandar a todos los pacientes al exterminio. Su esposa y su hijo fueron capturados por la SDC porque estaban en la resistencia. O sea que eso estaba en el pensamiento de la casa, de la familia. Pero después hubo 2 médicos más, uno que es Pompe en Holanda y otro que es Satre en Noruega. Los 2 también estaban en contra del régimen nazi. Pompe presenta la renuncia al hospital, el investigador de primera línea. Hay una enfermedad que vemos nosotros, Pompe, es decir, cosa alcohógena en el hígado y en el resto del organismo, y él trabaja, el hospital no le acepta la renuncia, acepta que no fue parte del régimen nazi, y en su bioterio tenía una radio que se comunicaba con Inglaterra para ir mandando a los colegas judíos y a los pacientes y a todos los que querían exterminar en el régimen nazi. Ahí lo agarran un mes antes que termina la guerra, saliendo de misa, se lo llevan y lo fusilan. Y Satre es otro médico noruego, que también hay varias condiciones genéticas asociadas con el apellido de él, que tenía un banco de alimentos para personas judías, tenía escondida gente en su casa y con sus amigos, y enviaba a gente también a Suecia, que Suecia era neutral, que hubiesen sido atrapados también por los nazis. También a él lo encuentran y lo matan antes. Tanto Pompe como Satre son héroes en sus países, en sus universidades, y bueno, están reconocidos por este grupo judío, que no me acuerdo cómo se llama, que hace reconocimiento de las personas que le ayudan. Programa de héroes entre las naciones. Muchas gracias. Pero bueno, yo les digo a los alumnos, digo, ¿qué médico quieren ser? ¿Cómo quieren que la historia los recuerde? Si quieren que los recuerden como Hallervorden, como Satre, o como Pompe, o como Kreuzfeld. Y eso es una decisión personal, o sea, no depende de la normativa que yo estudie, ni de la que acepte. Depende de lo que yo decida hacer con mi vida y con mi profesión y cómo trato al otro. De los reportes que hay, lo que uno ve tanto Satre como Pompe, eran católicos practicantes los dos. Y tenían una mirada de protección de la persona y de reconocimiento de la vulnerabilidad del otro. Nosotros, bueno, que esas historias son interesantes, porque uno siempre aprende de cosas que han pasado. Yo digo, a ver, chicos, cuestiónenselo ustedes, no me respondan a mí, porque no tiene sentido, pero cada día que estén trabajando, o que vayan a hacer un ensayo clínico, o que vayan a tratar a un paciente, piensen, bueno, ¿qué médico quiero ser? ¿No? ¿Cómo me quiero comportar? Así que sí. Es interesante que siempre vuelvo a lo que es lo mío, y lo suyo está muy bien. Es que dice que había una mujer, un relato bíblico, que gastó todo lo que tenían los médicos y no dio resultado. Entonces recurre a Jesús y inmediatamente tiene resultado. Yo me detengo a pensar que también la Santa Escritura dice que la raíz de todos los males es el dinero. Es interesante también, esto es una comparación que uno escuché a otro decir que los demonios, Satanás, como quieren llamarle,
tiene un armario y se viste de lo que quiere. A veces se viste de blanco. Es un mal médico peluca. Con esta última pandemia habría que pensar quiénes ganaron y quiénes perdieron. Si ustedes ven los balances de las grandes compañías norteamericanas, millones de dinero han ingresado. También, si esta la vacuna resolvía todo el problema, ¿por qué hubo millones de personas que no se vacunaron y no se murieron? Es decir, yo puedo inducir a otro, vestido de blanco, disfrazo, al borde de un precipicio que no existe, pero que yo se lo creo psicológicamente para avanzar en mi codicia o en mi exaltación, porque todo hombre, a veces quiere, no lo digo yo, quiere la gloria. Y la gloria, en el caso de nosotros, somos seminaristas, la tiene Dios. Y pide siempre uno esconderse detrás del glorioso Señor. Las flores son para Él. Si algo bueno podemos hacer es para la gloria de Dios. Pero cómo se juega con el ser humano en su necesidad, en especular, en empujarlo a la desesperación, a veces sin necesidad. Usted sabe como doctora que hay muchos remedios que se dan que no son necesarios. Hay muchas operaciones que se realizan que no son necesarias. Hoy yo atendí a una señora desesperada que al hijo lo operaron del cerebro con un problema en el ojo, lo abrieron, dice que era un coágulo que se deshizo, no fue a biopsia, es decir, se guardaron de la prueba. Pasó ahora el tiempo, el hijo sigue teniendo el mismo problema en el ojo. Era un hombre muy gerente, muy importante, una suma importante de dinero se le cobró y él sigue con el mismo problema. Como esto, de verdad, contaría un montón de casos. Y nosotros los teólogos recibimos a los psiquiatras, los psicólogos, dice que se llenan de los problemas de los demás. Si usted me corta a mí, que se le sale cualquier otro. Lo que pasa es que nosotros buscamos la respuesta en el individuo. Otros lo buscan en Freud, que se suicidó, no quiso hacer algo, discutió, pero tuvo respuesta. Según lo entiendo yo como cristiano, estamos acá en la institución cristiana. Entonces, ¿en quién yo pongo la confianza? Si yo pongo la confianza en mucha confianza, en un puente roto, no voy a caer al agua. Pero si yo pongo un poquitito de confianza en un puente sano, cruzo al otro lado. Todos somos dependientes de algo. ¿En qué confío? Si yo confío en Dios, tengo paz. Dice, la paz que sobrepasa todo el entendimiento. Este libro que dice. Y eso es lo que me puede ayudar al profesional a hacer su trabajo terapéutico y también ayudar en la fase espiritual. Eso es mi participación. Gracias, Alberto. Te agradezco el aporte, pero ten en cuenta que estamos acá hablando de un tema de bioética de investigación. ¿Sí? Estamos en una universidad católica, ninguna duda cristiana, ninguna duda la podemos discutir, pero tenemos que charlar entre todos para verlo. Te agradezco tu aporte, bueno, sí, pero tenemos que orientarlo a el tema de hoy, que es el límite entre la investigación y la clínica. No. Claro, pero la investigación es justamente recurre a especular para llevar a personas a hacer prácticas que saben que a veces no dan resultados. Y eso que vamos a ver. Eso no es ético, ninguna duda. Eso no es ético. Yo estoy hablando de ética, no estoy hablando de lo que usted está diciendo. No, por eso fui a la profundidad. Levantó la mano María Isabel. María Isabel. Qué agrado. Me encantó lo que hablaste recién, no sé cómo se llama la persona que habló recién. Juan Casareto. Me encantó lo que dijiste, Juan, porque en el fondo vos pusiste de manifiesto la vulnerabilidad y la percepción de un común humano. Hasta ahora acá ninguno de los que estamos ha podido decir cosa distinta, el que observa y el que conoce la dimensión antropológica que estamos en juego. Y citaste la pandemia, o sea, fue en ocasión a muerte, no fue en ocasión a otra cosa. Y no había un solo elemento conspiranoico, lo que vos mencionaste, simplemente trajiste un ejemplo que se obvia en la agenda pública, y si me permito hablar esto es porque yo pertenezco a 4 coaliciones que trabajan mundialmente con agenda pública. Vos trajiste el tema que genera disconfort.
porque es complejo de entender, que es la apertura a la trascendencia. Es decir, como yo relativizo a la persona humana a una cosa cuantificable y modelada por datos, al desarrollo le repugna esta expresión tuya. ¿Y qué tomo de lo de Gerardo? Gerardo te está pidiendo puntualmente que busques elementos que se explican desde la filosofía, desde la antropología filosófica y la filosofía moral, que es la absolutización de lo relativo. Cuando yo relativizo y hago principal a una tecnología como la solución, yo quité de la mira del objetivo, del teledirigido, el bien que busca proteger la moralidad, que no es un cálculo utilitarista, y te lo dice una persona que trabaja con la regla utilitarista. Entonces, vos trajiste un elemento que es clave, con el cual vos te podrías, porque vos en el fondo te estás haciendo una pregunta mucho más elevada, que tiene que ver con el conocimiento del quién. Y también trajiste como solución, aparte lo aportaste como solución, que me pareció brillante como solución, porque lo que vos ves en investigación cuando te sentás en un comité de ética en investigación es que te da vergüenza definir a la persona. Y cuando te digo te da vergüenza, esta obviedad del ser personal incomoda a los modelos de protocolos que son presentados y que son diseñados desde intereses resueltos ex antes, no ex momento o ex post en el momento en que llegan al Comité de Ética en Investigación. Y se requiere profunda valentía y conocimiento. Casareto, no me acuerdo tu nombre de pila. Se requiere profunda valentía para estar en un comité y cantar lo que vos acabás de decir. Con lo cual, te digo que te abrazo y te pego un beso acá y soy tu hinchada number one en lo que acabas de decir. Bueno, muchas bendiciones y adelante. Conocer la parte buena y hacerlo. El que conoce lo bueno y lo hace, tiene la paz de Dios. Así que adelante. Bueno, gracias. No sé, Graciela, si querés hacer algún comentario más. Para ir cerrando. Sí. No, el tema de lo que más o menos venimos hablando, lo que comentó Roxana en un momento, es la integridad, ¿no? Del investigador. Eso es una cuestión, decimos, personal, ¿no? O sea, por más normativa que haya que me pida hacer cosas y normativa que me permita hacer cosas, también comparte con lo último que se comentó, que el centro de la investigación sea la persona, ¿no? La persona es el fin y la ciencia un medio para el bienestar de la persona. Y no al revés, que es lo que vemos, no siempre, porque la verdad es que nosotros estamos viendo protocolos, y no todos los protocolos están centrados en el avance científico, sino que están también centrados en la persona. Así que bueno, me parece eso, y es un cambio de paradigma que hace la biótica personalista de centrar la investigación y la asistencia en salud en la protección de la persona. Muchas gracias, Graciela. Los que están acá y los que están conectados, estamos cerrando esta segunda tertulia hoy y nos encontramos a los que quieran en 15 días para los Ateneos Clínicos y en un mes para una nueva tertulia para compartir este espacio. Recuerden que a partir del lunes va a estar subida el encuentro completo, ¿sí? La presentación de Graciela y el debate a nuestro canal de YouTube para que puedan mirarlo, pensarlo, repensarlo y seguir trabajando porque no cierra acá. Claramente es un tema, esta frontera tan larga y flexible que estamos viendo, no se resuelve tan fácil, así que es valioso seguir pensando sobre eso. Gracias. Gracias a todos. Nos vemos. Bueno, es un placer, como siempre.